Muy buenas. El epígrafe que hoy nos reúne en esta mesa de tertulia para hablar de los retos que la sociedad de la información plantea al libro, que aunque se ha dicho que es un objeto perfecto, realmente hay controversia y preocupación sobre el efecto que dichas nuevas tecnologías pueden tener sobre el futuro del libro. Para ello hemos reunido a un grupo de personalidades que iré citando. En primer lugar, Aurelio Loureiro, que es periodista, novelista y director literario de la revista Leer. Don Gabriel Albiach, filósofo, escritor y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Bobillo, escritor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Agustín Delgado, que es poeta, escritor y crítico literario de la revista Leer. Alicia González, que es periodista, poeta, autora de su reciente poemario Satisfacciones de esclavo, que ha obtenido el premio León Felipe. Fernando Palmero, que es periodista del diario El Mundo y de la revista Leer también. Y finalmente, quien les habla, José Luis Gutiérrez, que soy editor y director de la citada revista. Si les parece, comenzaremos con una breve intervención de cada uno de los ponentes de esta mesa para que comiencen hablando de la última obra que tienen en las librerías, en el mercado, de su último libro, de su última obra, y a partir de ahí entraremos en el debate sobre este asunto, sobre el futuro del libro. Se ha llegado a decir que el libro puede llegar a desaparecer, otros sostienen que es algo demasiado perfecto como para que su vida en el futuro corra peligro. Comenzaré por Aurelio Loureiro para que nos hable de su última novela. Sí, hola. ¿Qué tal? Señor Loureiro. Yo quería decir dos cosas, porque estamos hablando así como con miedo del final del libro, y todos los que estamos aquí, aparte quiero reseñar de que todos colaboramos de una u otra forma con la revista Leer, lo cual yo creo que es significativo para lo que vamos a hablar en adelante. Todos tenemos algún libro que presentar aquí. Entonces a mí me cuesta, yo no voy a hablar de mi libro está ahí, es La última jornada, y bueno, es una novela. Yo creo que con eso es suficiente. Pero sí me gustaría decir que si todos los que estamos aquí, y no solo los que estamos aquí, estamos haciendo libros, y todo el mundo está haciendo libros, y cada vez hay más autores y tal, yo creo que es muy difícil que el fin del libro, que luego creo que reincidiremos en eso, esté pronto por llegar. Yo creo que todavía le queda larga vida al libro, aunque sí existe el miedo de que las nuevas tecnologías, pues en un momento determinado, pero es un miedo que hace años que vengo oyendo, es un miedo que está ahí, latente. Yo antes veía en la pantalla, veía una serie de libros, volúmenes que parecían clásicos, y luego a la vez veía una maquinita donde había dentro un libro. Yo creo que luego hablaremos de eso un poco más despacio. Y claro, eso da miedo. Pero es un miedo es un miedo que viene de muy lejos. Y yo diría que para empezar un poco el debate y eso, que el miedo es el principio de la esclavitud. O sea, que si vivimos con miedo a Internet, estamos un poco esclavizados a Internet. Don Gabriel Albiach, bueno, antes que nada, tu último libro, me vais a permitir que prescinda de usted y os tutee. Tu último, háblanos brevísimamente del último libro antes de tu reflexión previa sobre el asunto. Bueno, mi último libro, el que está ahí, se llama Diccionario de Adioses, y quizá el título sitúa ya en lo que hace mi posición mucho más escéptica que la de Loureiro hace un momento. Yo pienso que realmente estamos en el confín de lo que, bueno, pues tampoco desde hace tanto, desde solo unos 2500 años Platón definió como escritura.
La grafé, decía Platón, que tenía la peculiaridad de ser el modo de la lucha contra el tiempo. La cultura occidental ha hecho de la escritura primero, del libro específicamente después, algo que se daba como la mercancía perenne por excelencia. Y efectivamente cualquiera que tenga en casa cualquier edición del 17, lo que tiene delante es un objeto que está pensado para atravesar el tiempo sin deteriorarse. Hay una mutación esencial en los últimos, yo diría, entre 20 y 30 años, en la producción del libro, que es, 1, el absoluto abaratamiento que la tecnología proporciona de la producción. 2, el enorme encarecimiento que el precio del suelo establece sobre el almacenaje. Eso cambia completamente la realidad del libro. Producir un libro sale casi gratis, acumularlo, por el contrario, sale carísimo. A partir de ese momento, el libro, que había sido la mercancía de la perennidad, pasa a convertirse en la mercancía probablemente más efímera, más vertiginosamente efímera de las que se producen en estos momentos. El ciclo de reproducción de un libro en estos momentos es más rápido que el de una caja de naranjas. Los editores funcionan sobre la base de no gastarse un duro en la producción y de destruir los libros una vez que vienen devueltos de las librerías. Esa es la tragedia y esa es la destrucción no solo del libro, sino de eso a lo que Occidente ha llamado escritura. Francisco Bobillo, has oído a tus dos compañeros de panel y háblanos antes de tu último libro. Sí, a mí me recordaba Aurelio cuando hablaba aquella intervención de Francisco Umbral en un programa de televisión, cuando decía que él había ido allí a hablar de su libro. Sí. Aquí es al revés, Aurelio no quiere hablar de su libro, ¿no? Y en realidad casi ninguno, ¿no? Son dos personalidades distintas. Quizás sois más, en fin, distintos. Bueno, mi último libro está ahí y es un libro en donde analizo las letras de los signos políticos. Que es muy pertinente en estos momentos, precisamente, pues ¿no? Ojalá los lectores lo entiendan así, ¿no? Es muy pertinente, ¿no? Y en relación con el tema general de la tertulia que aquí nos convoca, pues lo que acaba de decir Gabriel Albiac es muy sensato, ¿no? Ahora, no hay una relación entre el encarecimiento del precio del suelo y la aparición de las nuevas tecnologías, o por lo menos él no lo ha formulado, ¿no? Y si el tema es las nuevas tecnologías y el libro, pues yo creo que hay dos aspectos que sí considero necesarios que aquí sean tratados, ¿no? Uno, lo que significan las nuevas tecnologías como elemento que proporcionan elementos de distracción distintos del libro, ¿no? Que en el caso de los jóvenes sobre todo, pero no exclusivamente, resultan muy atractivos, quizá más atractivos que el libro. Este tipo de distracciones no existían antes, no existían cuando la mayor parte de nosotros comenzamos a aficionarnos a leer. La afición a la lectura es algo que se produce o no se produce a una determinada edad. Si no se produce esa edad, normalmente inferior a los 20 años, es muy difícil que se produzca luego. Si antes de esa edad uno está requerido o atraído por otra serie de elementos de distracción, pues el libro entra en competencia con ellos y es una competencia realmente difícil. Yo creo que si existiera el vídeo, pues Homero no hubiera escrito la Odisea, vamos. Hubiera hecho una película que era mucho más entretenida y mucho más divertida, seguramente, ¿no? Entonces, ese es un elemento, ¿no? La competencia que, como factor de distracción, tienen las nuevas tecnologías y los libros. El otro elemento se refiere a la propia edición de los libros, a la edición en papel o la edición virtual, a la cual se puede acceder a través de las redes, las consultas de bases de datos, o está así, ¿no? Y este yo creo que es el segundo elemento al que hacía referencia Aurelio cuando hablaba del miedo, ¿no? Miedo ninguno, ¿no? Y estos son unos instrumentos poderosísimos y que todos utilizamos y que sin duda alguna prescindir de ellos ahora sería terrible para cualquiera de nosotros. Ahora, para determinados tipos de libros son unos instrumentos mucho más útiles y mucho más amables que otros. Para los libros de consulta, para todo lo que sean diccionarios, todo lo que sean bases de datos, para consultar. Si se trata de leer,
sobre todo poesía, narrativa, pues ahí el libro en papel, a mi juicio, todavía perdurará durante mucho tiempo porque, como tú decías, es un artefacto muy bien inventado, estupendamente bien inventado. Muy bien, muchas gracias. Agustín Delgado es, en fin, supongo que su último libro es un poemario. Es poeta, escritor, crítico literario, también vinculado a la revista Leer, donde se ocupa de la lírica. Agustín, háblanos brevísimamente de tu último, que es quizá la antología, ¿no? No, el último libro es un pequeño poemario editado en una editorial muy modesta de Badajoz, del Oeste, se llama Del Oeste Ediciones, y lleva un título que es difícilmente pronunciable, porque es simplemente la interrogación y, es decir, la palabra y entre interrogaciones, ¿no? Y bueno, tendría que explicar cuál es el proceso de escritura que yo he ido siguiendo desde que escribo, para ver que este pequeño poemario está digamos, en el final, digamos, de todo ese proceso, o intenta estarlo, ¿no? Un título irónico, pero que bueno, va bien también al hilo de lo que se viene aquí discutiendo, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un final de época, ¿verdad?, en lo que es la escritura de, bueno, por supuesto de la grafía, pero ya de Gutenberg, ¿no?, en la posibilidad de reproducción de eso en muchos ejemplares y demás. Pero bueno, pero también a su vez pues es una apertura de posibilidades infinita, ¿no?, con los medios tecnológicos de hoy, ¿no?, con las nuevas tecnologías que se dicen, ¿no? Y yo pienso que, bueno, pues por hablar, digamos, de lo profesional de la poesía sale bastante beneficiada, digamos, de esa reproducción tecnológica, porque tiene la enorme ventaja en general de que suelen ser textos que no son largos y que entonces pueden, de alguna manera, en una pantalla, ¿verdad?, del ordenador o directamente incluso en el móvil, ¿verdad?, en el SMS, enviarse, traerse, etcétera. Tiene esa ventaja, digamos, a la reproducción. Ya yo sé que después la lectura intensa, ¿verdad?, de la poesía se hace en la intimidad, y eso, el objeto mejor sin duda es el libro. Pero después, para hacer circular todo eso, hay, por ejemplo, ahora excelentes páginas web magníficas con un acervo, digamos, de poemas estupendo, que no tienes más que dar allí a la cejita, pinchar y te lees 2 o 3 poemas, ¿verdad?, que en ese momento te interesan y ya está, y pasas a otra cosa. Bueno, yo creo que y que hay una especie de, si se quiere, de retroalimentación, de alimentación mutua, mejor dicho, ¿no? El libro alimenta lo virtual y lo virtual alimenta el libro. Yo le pronostico larga vida a ambas cosas. Muy bien. Alicia González, también periodista, poeta, galardonada, como decía antes, con el premio León Felipe, con su último poemario, Satisfacciones de esclavo. Háblanos brevísimamente de ese interesante poemario, tan apasionado. Sugerente, ¿no?, como título. No, como él decía que su título es difícilmente pronunciable, el mío es fácilmente recordable, supongo, pero no necesariamente por el contenido del libro. Pues siguiendo un poco quizá lo que estaba diciendo Agustín, yo encuentro que quizá el hacerme la autorreflexión sobre mi propio libro me sirve para pensar que si yo tuviera que ver mi libro editado en una versión digital, seguramente no sería demasiado partidaria de las nuevas tecnologías, porque bueno, considero que es un libro quizá un poco denso como para leerlo delante de una pantalla del ordenador, y eso que yo me reconozco bastante viciosa de todo lo que pueda ser Internet, las bases de datos y todo ese tipo de cosas. De todas formas, hace poco leía una revisión de un congreso iberoamericano, las conclusiones, y era curioso porque ellos abordaban un poco el impacto que pueden tener allí las nuevas tecnologías.
y hablaban de el libro entre dos polos. Por un lado, el que, como decía Gabriel, pues el hecho de que el almacenamiento cada vez sea más caro, cosa que me preocupa, me espanta en este momento pensando en mi pequeña criatura, pues ellos decían que realmente si el libro cada vez va a ser un producto más caro por el tema del almacenamiento, puede convertirse en un objeto de lujo y, sin embargo, las nuevas tecnologías cada vez estar más al alcance de pues, cualquier ciudadano y ser una forma de volver a establecer una especie de clasicismo, ¿no? Es decir, la gente que tenga unas posibilidades económicas volverán a ser los aristócratas con biblioteca y el resto estarán conectados a la red, ¿no? Y bueno, luego de ahí derivaban a la posibilidad de democratizar el conocimiento y todo eso, pero yo creo que por eso podemos andar un poco más adelante, ¿no? Quizás, sobre todo eso, en este momento yo estoy muy contenta de haber publicado en un soporte como es el papel, entre otras cosas porque creo que ahí sí que difiero de lo que estabas comentando antes. Quizá habría que aclarar un poco lo que es poesía en Internet, ¿no? Pero al menos lo que yo conozco como ciberpoesía suelen ser textos bastante fragmentarios, de un contenido muy trivial, y quizá muy parecido pues eso, más a la provocación dadaísta que a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, todo depende del tipo de poesía que te pueda interesar para acercarte, ¿no?, a ella desde Internet. Muy bien. Y finalmente, Fernando Palmero, que es periodista, el diario El Mundo y también periodista de la revista Leer. ¿Cuál es todavía tu próximo y primer libro está todavía en fase de elaboración, de modo que no hablaremos de él, hablaremos solo de, si te parece, de cuál es tu opinión sobre el asunto que nos ocupa, el principal, ¿no? Que es en fin, los retos que plantean las nuevas tecnologías para el libro, etcétera, de cara al futuro. La verdad es que lo que has salido aquí ya han salido varias hebras de las que ir tirando para realmente que se suscite un diálogo muy enriquecedor, ¿no? No sé qué opinas, Fernando. Sí, yo, bueno, como bien has dicho, más que escribir libros me dedico también a producirlos, ¿no?, en el mundo por el trabajo que tengo. Y efectivamente, como bien apuntó Gabriel anteriormente, producir un libro hoy es infinitamente más barato que lo era hace muchísimo tiempo. De la misma forma que esa reducción de su coste o esa reducción del valor lo que hace es que pierda otro valor añadido y sea un producto más fácilmente prescindible dentro del mercado. Desde los medios de comunicación, esta tendencia a la globalización de todo el proceso editorial se está viviendo muy de cerca ahora mismo. En todos los grandes medios de comunicación se está tendiendo a integrar todas las redacciones, tanto la redacción de Internet como las redacciones del papel, y es una tendencia que seguramente terminará afectando también al mundo editorial. Nosotros concretamente en El Mundo, con las colecciones que sacamos, las colecciones enciclopédicas que sacamos, precisamente por un problema de estocaje, como se apuntaba antes, se destruyen inmediatamente, pero ahora la tendencia es a colocar en la red todo ese contenido, de tal forma que la perdurabilidad de los contenidos va a estar asegurada más en la web que lo que es el soporte tradicional del libro. Sí, bueno, antes un poco al hilo de lo que habíais comentado, lo que ha dicho Gabriel Albiach y lo que señalaba Francisco Ovillo, bueno, y todos los demás, realmente, y Agustín Delgado, yo, en fin, en la red, yo he entrado buscando, tú puedes escribir 2 versos en Google y enseguida te aparece la poesía, por remota y desconocida que sea para el común, ¿no? Y te aparece la poesía completa o la obra completa del autor, ¿no? Realmente, cuando ese se perfeccione más, yo creo que va a ser una herramienta, pues, maravillosa, en el sentido de que te proporciona lo que busques, pero también un poco inquietante, ¿no? Realmente inquietante. Yo os preguntaría otra cosa para consumir otro turno, si os parece.
no se está dando precisamente por ese componente lúdico y de entretenimiento que tienen las nuevas tecnologías, no se está dando una trivialización tremenda del hecho del suceso cultural y del hecho cultural que va en detrimento de la reflexión que supone el acto de leer un libro, el libro que sea. Vamos, me parece a mí, yo realmente, y que eso permea pues a cualquier manifestación cultural, incluida la política, ¿no? En fin, y acabamos de ver algún ejemplo muy reciente, ¿no? Yo incluso diría, antes comentaba Alicia lo de la trivialidad, y yo creo que, aparte de estar de acuerdo, yo añadiría más, se habla del almacenaje de los libros. Yo he leído hace poco que para conservar una información durante mucho tiempo lo mejor es imprimirla, porque los soportes informáticos al parecer tienen una fecha de caducidad. Lógicamente no pasa nada porque los estarán copiando una y otra vez, ¿no? No necesitan amanuenses que estén allí todos los días esforzados copiando las cosas. Pero bueno, esto ya creo que es un dato a favor del libro. Otra cosa, lógicamente, es el espacio. Pero yo abundo en lo de la trivialidad, no solo en el proceso de lectura, sino en el proceso de escritura. Yo recuerdo que hace muchos años, y hoy a mí me gusta que haya jóvenes aquí, que además están en el otro ala, equidistante conmigo, debo ser yo el más viejo, y porque ellos entienden mucho más el fenómeno de Internet, o el fenómeno cibernético, que yo antes lo he descrito un poco como diablo cibernético, pero que en realidad tú tienes razón, no lo es tanto. Pero yo hace muchos años, todavía hoy no entiendo muy bien el lenguaje de Internet, pero imagínate hace 10 años, pues no tenía ni idea. Y todavía Internet era una ilusión. Pero ya se planteaban 3 o 4 cosas que tienen que ver, yo creo, con el tema de la trivialidad. Yo asistía a ciertos debates, entonces yo que no sabía muy bien aquello que era Internet, pues cuando me tocaba hablar y no sabía qué decir, yo decía, bueno, a mí me preocupa sobre todo lo que cuelgas en Internet, porque lógicamente ya no necesitas pasar, para que alguien difunda una novela o un ensayo, tal, no necesitas pasar por los tamices lógicos que son un lector editorial, un editor, la editorial, etcétera. Digo, se me ocurrió una vez decir, Internet se puede convertir en la cloaca de las malas novelas, por poner un ejemplo. Y se me tiraron a degüello. Y entonces yo no entendía muy bien aquello, pero luego sí lo entendí. ¿Por qué? Pues porque yo estaba en el estrado y entre el público había muchos escritores que tenían en su casa una novela que no querían hacer pasar por los tamices, por los filtros de lectura. Lógicamente eso no hace falta pensar mucho para saber que eso, lo que se produce con eso es trivialidad. Pero no solo eso, después de 10, 12 años, con lo que nos encontramos es que los autores siguen yendo a la editorial con su original, ¿no? Y lo entregan, pasa por un filtro, por 2, por 3, y luego lo publican o no lo publican. Pero digamos que el ritmo es el mismo. Salvo algunos, también he leído hace poco que al parecer están colgando novelas en la red, pero lo hacen desde un punto de vista promocional. Es decir, para que luego el libro que resulte de eso se compre. O sea que diríamos que Internet es un buen método promocional, pero todavía no está demostrado que sea un buen método, digamos, de edición, que yo creo que es eso lo que... Y referente a lo que yo hablaba antes de los libros, ¿cómo se llama? Es que no sé cuál es el nombre de estos libros donde se meten discos y caben todas las bibliotecas del mundo. Pues la verdad multimedia, es que... Multimedia. Libros multimedia. Claro. Pues puede ser muy sencillo, pero también yo creo que es un aparato que todavía no ha encontrado, digamos, la evolución necesaria para que vayamos todos en el metro, en el autobús y tal, con un aparato de esos pasando páginas y eso. Sí, yo a Gabriel le preguntaría, al margen de la reflexión esta de la trivialidad, de la trivialización de la cultura, si tú crees que tus reflexiones sobre Althusser o sobre Spinoza, si son susceptibles de ser, me imagino que están en la red, pero si son susceptibles de ser
apreciadas y aprehendidas con H en las nuevas tecnologías. Mira, José Luis, en estos momentos ya la red lo que es un calco del universo. Exactamente en el sentido... ¿Un calco de? Un calco del universo. Exactamente en el mismo sentido en el de aquel cartógrafo de Borges que iba haciendo planos cada vez más exactos hasta hacer un plano a escala 1:1. Y hace un momento, tú lo decís, Aurelio, muy bien, ¿puede convertirse la red en una cloaca? Pues mire usted, es que el universo es una gran cloaca en la que hay 2 o 3 cositas llamadas bibliotecas que nos salvan al menos un ratito. Bueno, pues la red, que es toda ella la gran cloaca que refleja la gran cloaca del mundo, tiene también ese dispositivo maravilloso de poder poner esas pocas cosas interesantes, llamadas bibliotecas, en el interior de tu casa. Yo en alguna ocasión, haciendo referencia a esta posibilidad, me he referido al cuento conocidísimo de Hoffman, en el que hay un personaje que regala, es un personaje demoníaco, que al final del cuento regala al protagonista un libro que está en blanco y que tiene la propiedad de que no tienes más que metértelo en el bolsillo, pensar en la obra, en la edición exactamente o en el manuscrito que quieras y automáticamente se transforma en ello. En estos momentos mi ordenador es eso y lo es el portátil de cualquier ciudadano, sin necesidad siquiera de que tenga una ADSL, porque es que en el caso de que mi ADSL se me venga abajo, cosa que gracias a Telefónica sucede con mucha facilidad, yo no tengo más que irme a la heladería del lado de mi casa donde tienen un wifi estupendo. Eso, cuidado, es un privilegio infinito, porque naturalmente que del mismo modo que la gran, o si quieres una gran parte, quizás la inmensidad de la ciudadanía puede hundirse apacible y sosegadamente en la cloaca, que al fin de cuentas es lo que hace cuando no está en la red, exactamente igual, pues también efectivamente hay una parte de la ciudadanía que puede encerrarse en la biblioteca como no se ha podido encerrar nunca hasta ahora. Yo las bibliografías que doy a mis alumnos ahora no son ya, o no remiten ya a ediciones de papel que sé perfectamente que no van a poder encontrar en librería o que van a tener muchas dificultades de encontrar en las bibliotecas de Madrid. Yo directamente les doy media docena de direcciones web de grandes bibliotecas en las pues desde Estados Unidos hasta la Nacional de París, que funciona maravillosamente, desde las cuales tú puedes ir perfectamente a descargarte un texto rarísimo, un panfleto del siglo XVII, para el cual hace tan solo 10 años tenías que pedir un permiso especial dentro de la propia Biblioteca Nacional de París y utilizarlo en la sala de reserva bajo vigilancia estricta. Bueno, eso no modifica tanto el mundo, simplemente te permite elegir en condiciones diferentes. Y yo pienso que de algún modo, para quien sepa utilizar el instrumento, en condiciones sin precedente en su universalidad. Francisco. Si es que en el fondo todos acabaremos dándole vueltas a lo mismo porque... A la trivialización que hablábamos antes. Claro, no, pero es que la reflexión que estamos haciendo aquí es una reflexión... ¿Habrá libros, no habrá libros? Que hay mucha gente que viene haciendo desde hace mucho tiempo en todas partes, ¿no? Y entonces no es fácil decir algo nuevo con respecto a ello, ¿no? Es decir, que lo que dice Aurelio, bueno, pues es que es como todo instrumento. Es que depende del uso que se le dé, es que un automóvil pues puede servir para atropellar a otros o puede servir para medio para desplazarse uno o medio de transporte para llevar sus bienes. Es decir, que cualquier instrumento se le puede dar un uso u otro, ¿no? Es decir, que una jeringa pues puede servir para inyectar un veneno o para inyectar una medicina que cura una enfermedad. Entonces, no es el instrumento, es el uso que los seres humanos hacen de ese instrumento, ¿no? La digitalización de los textos y de las imágenes y de los sonidos, ¿no?, permite una capacidad de acceso a ellos como nunca ha permitido ningún otro medio, a distancia, múltiples. A lo mejor hay un solo ejemplar de un libro, solo podría consultar una persona en el lugar donde está, que decía Gabriel. Pues ahora ese ejemplar se digitaliza, se puede consultar al mismo tiempo por millones de personas desde todos los países del mundo. ¿Cómo vamos a renunciar a eso?
Es que no. Decimos, es que esto trivializa, banaliza. Mira, pues trivializa a los que de por sí tienden a la trivialidad o son triviales de por sí. Pero no es el instrumento en sí quien conduce a eso, sino pues eso, pues, cada individuo o la sociedad en su conjunto, echemos la culpa a lo que queramos, pero a mi juicio no al instrumento en sí, ¿no? Sí, Agustín, ¿crees que la lírica también se va a ver afectada? Ya hay poemarios sobre la red, ¿no? Sí. Yo alguna cosa he leído, pero, en fin, ¿crees que la lírica también se va a ver afectada por este fenómeno que eclosiona en todo el planeta? Hombre, se verá afectada en tanto en cuanto, como acabáis de decir vosotros, Internet, en fin, todos estos medios nuevos, tecnológicos, lo que traen es un formidable poder democratizador de la cultura, ¿no? El hecho de que antes pues, la cultura era de élites, era de minorías, y hoy la cultura es algo que es de todo el mundo. Si todo el mundo recibe una pequeña formación, a partir de ahí puede acceder a los mismos textos que accedía antes el aristócrata medieval o renacentista, ¿verdad?, que estaba allí en su palacio, ¿no? Y eso es maravilloso y formidable, ¿no? Ya pasando a la pregunta concreta, lo de la lírica, como decía Alicia antes, es decir, yo quiero referirme primero es decir, a Internet como depositario de poemarios, como depositario de poemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una página web cualquiera que se llama Portal de Poesía, ¿no?, que conozco porque la hace un amigo mío que se llama Francisco Álvarez Velasco en Gijón. Bueno, pues tú vas allí a Portal de Poesía y encuentras infinidad de poemas de poetas españoles, latinoamericanos, etcétera. Y bueno, cualquier profesor, si quiere utilizar ese día en clase un poema de Neruda, no tiene más que ir a ese portal, pincharlo, bajárselo a papel y luego en la clase utilizarlo, por ejemplo, allí desde el papel. Bueno, pues es estupendo, me parece, ¿no? Otra cosa ya es la influencia bueno, la facilidad de acceso a todo esto repercuta sobre la creación. En el caso de poesía, la verdad es que lo que se ha hecho hasta ahora, vinculándolo directamente de lo que podríamos llamar ciberpoesía o algo por el estilo, pues es muy raquítico, es muy pobre y no le veo yo, digamos, mucho futuro, evidentemente. Aunque yo creo que en otros géneros sí que la influencia es fuerte, ¿eh? Ya no voy a referirme a la narrativa de género, que es de enorme éxito lector, yo que sé, novela histórica, novela romántica, etcétera, en que evidentemente hay muchos de estos autores que están trabajando, lo notas perfectamente, con el corta y pega de Internet, ¿verdad? Bueno, y luego reflexionando sobre ello, pero están partiendo del corta y pega de Internet y se nota perfectamente, ¿no? Bien, o un ensayo. Bueno, pues en un ensayo tú haces acopio de toda la documentación y después juegas con el corta y pega con mucha más facilidad que antes, ¿verdad? Cortar y pegar el papel con unas tijeritas, claro, como se hacía antes, y es que claro, es lo mismo. sí, pero es que antes cuando tenías que escribir el folio, si te confundías en una letrita, había que repetir el folio entero, ¿no? No, Había que recuperan el collage y esas cosas como método artístico. Entonces Hay ahora ciertos todo es... problemas con los plagios de tesis doctorales que se han convertido en prácticamente imposibles de detectar. Sí, sí. Claro. Imposibles de, perdón. Detectar. Claro, Ya, los plagios. Los plagios de tesis doctorales. Hay Ya. tales fondos de bases de datos de tesis doctorales que cortando de 3 o 4 te puede dar el pego quien sea. Claro, sobre todo lo que es difícil de detectar es a quién has plagiado. Bueno, porque es una sucesión infinita de plagios que al final dice, el origen de la idea no se sabe. ¿Dónde está el original? No se sabe muy bien dónde está. el original? ¿no? No obstante, si me permites, José Luis, al hilo de lo que decía Agustín y en mi descargo anterior, claro, aquí se está hablando de dos cosas. Una, de Internet, como, digamos, del gran fenómeno de consulta, que te puede acercar a cualquier información en décimas de segundo, a cualquiera, las que existen y las que no existen. Y otra cosa es desde el punto de vista de la creación, que era al que yo me refería, cuando decía que desde el punto de vista de la creación no se ha demostrado que sea muy viable. Hombre, puede ser viable, yo escribo una novela, la descargo y que la lea quien quiera. Pero que ese todavía, y ahí es donde yo decía que residía la trivialidad. Lógicamente, un poema de Neruda no va a ser más trivial porque te lo pongo en una pantalla de un ordenador que en un libro. Simplemente... Claro, porque es que yo no sé si establecer una relación entre el soporte y la trivialidad o no del contenido
yo creo que no nos lleva a ningún sitio, porque la trivialidad te la encuentras ahora también en el mercado. O sea, al año en España se editan, creo que son 70.000 libros, de los cuales 35.000 son novedades, y de los cuales gran parte de ellos son despreciables, ¿no? o podríamos considerar triviales. O sea, no existe una relación directa entre el contenido y el soporte, o sea, entre la trivialidad que llamamos y el soporte. Internet y el libro digital o la reproducción de texto digital ofrece tal cantidad de posibilidades ahora, y desde el punto de vista enciclopédico muchísimo más, ¿no? La posibilidad de establecer vínculos entre textos distintos, de textos que te llevan a otros textos sin tener que levantarte de tu asiento, ¿no? Y poder estar consultando en cada momento la cita que quieres de cada autor, creo que son unas posibilidades como nunca antes se habían tenido, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la pregunta que tú hacías, no sé hasta qué punto nos encamina bien en el debate, ¿no? Porque yo no creo que un determinado soporte convierta a lo escrito en más trivial o menos trivial. No, lo que sí seguramente existe una cierta estadística, al menos en... Yo voy a circunscribirme un poco a la poesía, que es quizá lo que más conozco de la red, y sí que existe una cierta correlación entre el uso de Internet y una poesía un poco más banal. Todo hay que decir también que, bueno, habría que diferenciar, por ejemplo, entre la que se puede hacer en Estados Unidos o lo que se está haciendo aquí. O sea, en España prácticamente poesía en Internet no existe, salvo que, volviendo a lo que decías de política, te vayas a Cataluña y entonces tienes gente que hace ciberpoemas, luego están los polipoetas y bueno, gente que linda un poco más ya la frontera de otro tipo de cosas que no sé si son estrictamente poesía, que son más bien textos rapeados, cosas con música, géneros infiltrados y otras cosas, ¿no? Pero desde luego en Madrid, al menos lo que yo conozco, tampoco soy omnisciente en la red, pero es, bueno, sobre todo trasladar, como tú decías antes, Agustín, poemas de autores ya clásicos a la red. Y sin embargo, la creación que se está haciendo ahora, pues en general los autores, más allá de los novísimos que están editando libros, como pueda ser yo misma, pues no hay prácticamente representación en la red, ¿no? Y sin embargo, si te vas a Estados Unidos, pues tienes gente que ha estado conectada con el laboratorio de medios de Massachusetts y demás, que tienen pues verdaderas creaciones, no solamente de lo que pueda ser hipertextualidad, sino también pues mezclan imagen, establecen incluso distintas categorías de páginas dinámicas, páginas que son traslación de la voz de los autores a la red, páginas que no son dinámicas, pero puedes interactuar para hacer, bueno, Gabriel seguramente sabrá de eso más, los ulipos, que son esos poemas que se fabrican de forma automática, ¿no? Metes una serie de caracteres o unas frases y entonces te compone distintas estrofas y versos y incluso te puede decir a qué poeta estás, no sé si plagiando en este caso, ¿no? Porque eso parecería más bien de una novela tuya, Aurelio, el tener dobles y triples personalidades en función de lo que vas escribiendo, ¿no? Y quizá es eso, en España estamos un poco todavía, pues eso, al rebufo de lo que ocurre en otras partes, y si te vas a Alemania igual, existe una actividad en Internet que aquí poéticamente... Las revistas, tanto literarias como científicas, más prestigiosas del mundo, están dejando de editarse en papel y se editan solo digitalmente. Y ese es el filtro al que antes hacía referencia Aurelio, ¿no? Tampoco en esas revistas publica todo aquel que quiera, sino que hay unos editores que seleccionan los contenidos, ¿no? Pues esas están desapareciendo todas y quedándose únicamente la edición digital. Vamos, hasta tal punto, el 1 de enero del 2009 desaparece la edición en papel del Boletín Oficial del Estado. Esto es ya... desaparece. Un periódico que lleva desde 1661. Desaparece. ¿Desde qué año, perdón? Ahí están todas las normas que condicionan nuestras vidas, ¿no? Todo. Desaparece el papel. Entonces, esta polémica entre apocalípticos e integrados no tiene sentido. ¿Verdad? No tiene sentido.
No, y la contrapartida, lo que concierne a nuestro país, es que, sin embargo, las grandes bibliotecas de nuestro país, y en particular la nacional, están todavía en una fase de digitalización absolutamente primitiva. Es una absoluta vergüenza que todas las grandes bibliotecas puedan utilizarse online desde hace casi 10 años y que, pues mira, la nacional siga como está. Pero no solamente la Biblioteca Nacional, Gabriel, o sea, todos los archivos históricos de este país, de España, están inaccesibles hoy por hoy. No. El archivo de India está completamente digitalizado, que es un gran archivo, por ejemplo. No todos. Pero el Fondo de la Nacional, que es prioritario, absolutamente prioritario, es una vergüenza que en un momento en el que hace ya, pues eso, prácticamente 10 años, que todas las grandes bibliotecas del mundo están online, en la Nacional se esté en la prehistoria. Claro, a veces nos perdemos en historias entre sórdidas y cómicas como lo del robo de los mapas de la Nacional y dejamos de lado lo que en mi opinión es infinitamente más grave, y es que la Nacional está cogiendo un retraso en el ámbito de la digitalización que probablemente no se pueda recuperar nunca. Sí, no, yo antes cuando lancé sobre la mesa de la tertulia la idea de la trivialización, no me refería tanto a que el proceso de Internet o de las nuevas tecnologías trivializara la reflexión intelectual, sino que al ser Internet un juguete tan apasionante, con unos componentes lúdicos tan tremendos, que antes no existía, es decir, hoy día un joven pues puede hacer de todo en Internet, puede viajar, puede visitar lo que quiera, hablar con sus amigos, etcétera, etcétera. Un adolescente, lo mismo. Me refería a que quizá esa posibilidad que tiene Internet de ofrecer ocio y de ofrecer leisure, como dirían los anglosajones, le aparte de la lectura más sosegada de un libro. Es a eso a lo que yo me refería, ¿no? Que quizá eso les distancie pues no sé, de acudir a un volumen, a un libro, ¿no? Es a eso, porque tú has dicho muy bien, sí, que van a desaparecer las cosas impresas y todo eso. Lo del Boletín Oficial del Estado, que yo no lo sabía, realmente es una revolución, es ciertamente una revolución. Pero volviendo a lo de la trivialización, ¿se está creando un hombre nuevo o no? ¿Está apareciendo un hombre nuevo con Internet? Hombre, yo pienso que el analfabetismo ilustrado ya era una característica de la sociedad del último tercio del siglo XX, que yo no pienso que en eso la irrupción de la red modifique nada esencial, salvo quizás radicalizar aún más la dualización. El cada vez más escaso número de ciudadanos capaces de leer, dejémonos de tonterías, vivimos en sociedades perfectamente analfabetas. El cada vez más reducido número de ciudadanos capaces de leer cada vez va a tener un acceso más universal a cosas que hace tan solo unos años le hubieran supuesto unos costes y unas dificultades tremendas. La inmensa cantidad de los ciudadanos, naturalmente hará de Internet el uso que por lo demás se le facilita hacer, es decir, el uso más fofamente y más bobamente de pérdida de tiempo que uno puede realizar. Pero ¿qué vamos a hacerle? Eso es la especie humana, eso no es responsabilidad alguna de Internet. Yo pienso, por el contrario, que sí, que hay que jugar sobre la base de esa dualización, y que lo que sí hay que exigir es que, al menos en el medio académico en el que yo me muevo, es que los aspectos técnicos funcionen bien. Es absolutamente intolerable que la red en buena parte de las universidades españolas, sobre todo en las públicas, la red sea una especie de elemento colateral, de tal modo que tú puedas efectivamente dar referencias a tus alumnos en red, pero después que ellos se las apañen, o que se las apañen en la sala de ordenadores, y cada uno pasen a papel y lo lean. No, mire usted, es inconcebible que en estos momentos, cuando yo estoy en clase, los chavales no puedan tener delante un ordenador, no esté todo el edificio automáticamente conectado en wifi, y no puedan inmediatamente entrar en el instante en que estás comentando un texto de Gabriel Naudé, que solo está en la Biblioteca Nacional de París, no puede entrar
exactamente en el mismo momento en el que el profesor está comentando el texto, no puedan entrar en ese mismo texto. Eso no plantea ningún problema técnico, solo hay que invertir dinero. Y vamos a ser serios, en estos momentos en mi facultad, el wifi se puede utilizar en el hall central de la facultad, con una señal que funciona a pedales prácticamente, y que encima hay que pedir autorización explícita y firmar una tarjetita de identificación. Pero oiga usted, si en la heladería me lo dan gratis, me haga usted hacer perder el tiempo así. Bueno, hay sitios donde el uso del wifi es incluso más problemático que en la Universidad Complutense, como es en China, vamos. Parece ser que pues están teniendo ciertas dificultades los chinos para acceder a... Tú te haces una idea de lo que es poder hacer algo que ves que puedes hacer, que es coger un texto de Naudet o un panfleto clandestino del 17 y comentarlo sobre el texto mismo en clase con los alumnos delante, y que no lo puedes hacer sencillamente porque nadie se ha gastado la cantidad suficiente para que haya un buen wifi. De todas formas, yo creo que eso, perdón que te interrumpa, no hace falta hablar de Internet. Yo, por no poner otro ejemplo, sino el mío propio, hace ya bastantes años en la universidad, todos los libros que me interesaba sacar eran precisamente los que tenían el dichoso punto rojo, entre ellos los lenguajes totalitarios. O sea, cualquier libro que tuviera un cierto interés más allá de lo que pudiera ser la mera consulta o la recomendación del profesor eran totalmente inaccesibles. Y eso creo que se ha trasvasado directamente a Internet. Ahora, en un momento en el que la Biblioteca Universal es accesible, encontrarte con obstáculos tecnológicos que realmente hace 10 años hubieran resultado medianamente ridículos, pero que ahora sencillamente no son. De todas formas, respecto a lo que comentas de la universidad, yo recuerdo además que en la revista salió un reportaje sobre la edición del Quijote, la Variorum, que están haciendo casualmente en la Universidad de Texas, porque claro, aquí en España no existía ninguna forma de llevarla a cabo, porque cuando plantearon la opción de hacer una edición del Quijote para poder descargarte pues tu iconografía preferida, las anotaciones o no anotaciones de tal autor, una determinada cubierta o simplemente una edición para niños, todo eso se está haciendo y ya está en marcha, y tú vas a poder con un solo clic decir, pues quiero una versión sencillita para que los adolescentes a los que estoy o dando clase o que me voy con ellos de acampada pues puedan entender el Quijote. Eso se puede hacer en Estados Unidos. Y el libro, creo que de Cervantes, no es un autor estadounidense. Pero bueno, allí invierten en ese tipo de cosas, ¿no? Y casualmente es un profesor español que tuvo que ir allí a proponer el proyecto porque aquí era inviable. Del mismo modo que tú te puedes descargar prácticamente todo el fondo de la literatura medieval española desde el Labyrinth de la Universidad de Georgetown, y no lo puedes hacer desde ninguna biblioteca española. Bueno, yo es que, hombre, lógicamente, pues en fin, podemos caer en la tentación de ver las deficiencias que tenemos en este país, etcétera, pero siempre, como, en fin, como el conde Lucanor, siempre hay alguien por ahí detrás. No hablemos de, en fin, algunos países africanos. Que, en fin, tenía que ir a editar a Holanda, y cuántos autores españoles no podían imprimir aquí sus libros por motivos muy diversos. Claro. Se imprimían fuera. Pasa nada. Pero de todas Pasa nada. ¿Qué más da que lo hagan en América que lo hagan en España? Si uno desde su casita tecleando puede entrar. A mí qué más me da quien lo haya hecho. Me da igual. Claro. El problema es que hay materiales del Fondo de la Biblioteca Nacional de Madrid que son específicos de la Biblioteca Nacional de Madrid. Que lo hagan ya. Eso, no obstante, que lo hagan en América, a es mí que me ya no hay gustaría... fronteras, no hay países, da igual. Es verdad, es cierto. Digo que me gustaría, estamos hablando de una realidad que es la realidad cibernética, que es imparable, que además yo creo que es conveniente porque nos acerca a todo de una forma casi alarmante. En décimas de segundo, como decía antes, tú puedes asistir desde tu ordenador, desde tu casa, a toda la información que hay en el mundo. Y eso es un hecho. Pero estamos hablando siempre desde el punto de vista de Internet como el gran aparato de consulta, como el gran medio de comunicación, ¿no? Porque nos acerca a nosotros y nos acerca a las cosas. Pero yo creo que una parte de este debate era el libro en la sociedad de la información. Es decir, nos estamos olvidando del libro, y yo no sé si es que ya nos estamos acostumbrando a dar el libro como un caso perdido, o que tiene posibilidades todavía.
Por eso antes, que yo lo conté como una anécdota y a veces las anécdotas crecen y parece que son, no sé, hipótesis, ¿no? Era una anécdota únicamente, lo de la trivialidad. No, yo no me refería a que tú porque hagas una cosa en Internet sea trivial. Lógicamente, Fernando, todos los días nos encontramos con libros editados, incluso libros programados por sectores dentro de una editorial que se reúnen para decir este libro va a tener éxito. Y lo curioso es que luego lo tiene. No sé cómo, pero entonces eso es trivial para mí y no hace falta que intervenga Internet. No, pero yo me refiero a que yo le voy a quitar un momento el papel a José Luis. ¿Creéis que el libro tiene futuro? Porque yo creo que nos preocupa, ¿no? Yo creo que nos da miedo. Internet, aunque lo tengamos a diario, estemos convencidos de que es una cosa buena, yo estoy convencida, pero sí nos da un poco de miedo, sobre todo porque continuamente se están planteando debates. ¿Y el libro en la época de la información? ¿Y el libro con Internet? ¿Qué pasa con el libro? Si cada año se editan más, Aurelio. Por eso, claro, eso lo he dicho yo antes. Es que esa es la tragedia. Es que esa es la tragedia porque como Fernando señalaba hace un momento... Porque es más fácil editarlo. Exactamente. Se edita para cumplir un ciclo de reproducción que cada vez es más acelerado. De mercancía de ciclo largo se pasa a mercancía de ciclo corto y a mercancía de ciclo ultracorto. Tú lo sabes bien. O sea, ¿cuánto tardáis en destruir los libros que os devuelven? Un año. ¿Tanto? Sí. La mayor parte de los editores destruyen a los 3 meses. A los 3 meses. Claro. Y algunos libros no llegan a las librerías. Exacto. Cielos, no me asustéis. Bueno, no, hombre, la verdad es que, volviendo otra vez al asunto del libro, antes has citado los 70.000 libros, bueno, quitando, en fin, libros ociosos, en fin, catálogos, libros entre comillas oficiales, etcétera, no son 70.000, pero son 50 y tantos mil. Mira, José Luis, desde que el mundo es mundo, ¿no? Lo valioso es lo escaso. Todo aquello que la gente aprecia es porque es escaso. Y cuanto más escaso, más valioso. Los libros fueron apreciados enormemente, pero estaban en las librerías de las casas con candados, para que no se los llevaran, porque era un bien escaso. Y en las bibliotecas públicas también, ¿no? Bueno, ahora ha dejado durante mucho tiempo de ser un bien escaso. Se regala al comprar el periódico, no sé qué. Entonces, pues eso ha perdido el valor que tuvo en otro tiempo. Bueno, hasta el punto de que el papel que se utiliza es un papel que al cabo de nada, al cabo de menos de medio siglo, se autodestruye. Se autodestruye. Ahora, tú coges una edición del 17, está exactamente como estaba cuando salió de la imprenta. Tú sabes perfectamente que cualquiera de tus libros, dentro de 40, 50 años, será cascarilla que se deshará. Hay que utilizar blanqueantes para la pasta de papel y eso afecta a la perdurabilidad. El libro como objeto, en realidad, no es que no sabemos si tenga futuro o no, es que lo que no tiene efectivamente es presente, como dice Gabriel. O sea, un libro desaparece, o sea, el libro como objeto desaparece. Y yo creo que la tendencia es a desaparecer, igual que los medios de comunicación, ¿no? Igual que los periódicos. Cuando hablabas antes del hombre nuevo, si habrá un hombre nuevo en Internet, hace 10 años no se concebía que tú pudieses leer la prensa en Internet. Hoy en día, el 90% de los profesionales que nos dedicamos a esto, leemos solo y exclusivamente la prensa en Internet. Es decir, que vamos a tener que, ya, como yo creo que ya se está acercando la hora de finalizar esta tertulia, yo os pediría un último turno sobre ese aspecto, porque tal como el panorama que pintáis, yo estoy entreviendo un gigantesco Fahrenheit 451, donde tengamos que aprendernos de memoria a todos los humanos, cada uno pues un volumen, ¿no? El que más le plazca, ¿no? Tendrá que aprenderse de memoria un libro. Con un pequeño matiz, se los están aprendiendo los ordenadores, afortunadamente. Bien. Sí. Que son siempre mucho más fiables que los humanos, con gran diferencia. Bueno, entonces, para terminar, yo os pediría un recorrido, una reflexión última sobre la supervivencia del libro o su mutación, quizá una mutación en un producto virtual, o pues no sé, o de otra índole, de otro tipo, ¿no? Excluyendo lógicamente la del libro con piernas y brazos, que es la
en fin, la utopía dantesca del 451, ¿no? Aurelio, por favor. Sí, no, hombre, yo no es que me asuste que haya un formato nuevo de libro. Es decir, en definitiva, seguiría siendo un libro, pero soporte informático. Es decir, yo creo que lo que es importante, y todos estaremos de acuerdo, es en que lo que tú quieres transmitir, que son las ideas, el conocimiento, etcétera, etcétera, llegue, digamos, al destinatario adecuado o a los muchos destinatarios adecuados. Entonces, el soporte o el medio de que nos sirvamos, yo creo que da un poco lo mismo. Te dará más facilidad o más complejidad, pero en definitiva es lo mismo. Y luego en relación con lo de los chavales, yo creo que el tema de los adolescentes y de los niños es muy importante, porque sí es verdad que tienden a los videojuegos, porque les da, pero sobre todo no es porque sean más entretenidos, sino porque les da a ellos la posibilidad de manipular el mundo imaginario en el que están trabajando. Entonces, quizá eso también se podría hacer con el terreno imaginario, pues, de la novela o de la poesía o de tal. O sea, que los chavales pudieran manipular en alguna medida, y para eso sí que sirve, digamos, el espacio cibernético. Gabriel, brevísimamente, que a mí no me preocupa ya lo más mínimo el llegar a nadie con lo que escribo, pero sí me preocupa muchísimo que el inmenso fondo acumulado en las bibliotecas sea universalmente accesible. Y eso en estos momentos es un pecado que no esté completamente hecho en algunos países, como es el caso del nuestro, porque la red podrá tener todos los problemas que quiera. Pero insisto, son los problemas de la realidad, son los problemas del mundo. La red es tan siniestra como el mundo. Pero la posibilidad de que la red te convierta desde tu casa en el bibliotecario universal, eso es obligación de cualquier Estado mínimamente sensato garantizarlo. Francisco. Todo está dicho, ¿no? Todo está dicho y no se trata de aceptar la realidad sin más, cuando cabe rebelión contra ella, ¿no? No es una aceptación pasiva, ni acrítica, ni siquiera estoica, ¿no? Es simplemente contemplarlo con otra mirada, ¿no? Contemplarlo como algo que facilita la aventura del conocimiento, ¿no? En lugar de dificultarla. Y por lo demás, pues mira, libros en papel, como yo decía, cada vez hay más, cada vez se lee más, se lee hasta entre líneas, vamos. Hay algunos que leen lo que uno no ha escrito. Entonces, de verdad, temores ninguno, vamos. Agustín. Bueno, sí, pues yo creo que hay un acuerdo básico, ¿no? Me parece, en el poder, digamos, de estos medios nuevos de comunicación, finalmente, y es verdad. Hombre, y después quizá tendríamos que romper una lanza en favor de también, yo creo que ahí el libro soporte papel o sucedáneos de papel, pero con formato similar, es decir, de comodidad para en tu casa, tú mismo, allí en la intimidad o en la soledad, pues meterte dentro de un mundo de ficción o de un mundo incluso, bueno, de lucubración, pero vamos, sobre todo de ficción, etcétera. Vendrá, yo creo, la pervivencia viene del propio poder del que inventó la ficción, ¿no? Y para ese poder de invención de la ficción siempre habrá un soporte papel, que serán sucesivas ediciones, sucesivos editores, etcétera, que lo seguirán manteniendo. Yo creo porque el lector ama eso. Y el lector va a seguir demandando eso, evidentemente. Bueno, mientras que existan también bosques y la Amazonia y todo eso, y haya posibilidad de convertirlo en pasta, porque claro, si no ya... Alicia. Bueno, con ese apocalipsis que acaba de pronosticar realmente no me queda mucho que contar, pero no sé, pensando en lo que decía Montale de si es posible la poesía, pues yo imagino que si en ese momento él se planteaba si era posible escribir poesía al recibir el Nobel, yo creo que sigue siendo posible y me parece que el libro también lo es. Lo único, creo que pues cambiarán los formatos, cambiará el tipo de público que se dirige a Internet, seguramente se sectorializará todo mucho más. Y andando un poco en lo que comentaban tanto Francisco como Gabriel, lo que sí me parece interesante, o bueno, incluso Aurelio, tú antes hablabas de la creación, sobre todo en Internet, ¿no?
creo que es interesante el seguir las variaciones en el lenguaje que se producen dentro de la red, ¿no? Esos diarios que va escribiendo la gente en los que van contando peripecias, que en realidad es un poco lo que hacía Klemperer, de seguir las deformaciones del lenguaje y bueno, ejercer un poco de vigilante de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Y eso sí que me parece que es una contribución de Internet. Y desde el punto de vista literario, pues si a esa reflexión que hace el bloguero le añades una calidad, pues chapó, ¿no? No es muy frecuente, pero... Fernando. Yo creo que las nuevas tecnologías lo que van es a dar muchísimas más facilidades de escritura, de edición y de estudio de los textos, con lo cual no creo que estemos asistiendo a la muerte del libro, sí quizá un determinado formato, pero para mí la sensación que me da es que las posibilidades se amplían, el número de lectores se amplía y el número de escritores y de productores de textos literarios se amplía también. Hemos tenido con nosotros en este interesante tiempo de tertulia a Aurelio Loureiro. Gracias. Gabriel Albiac. Muchas gracias, José Luis. Francisco Bobillo. Muchas gracias. Agustín Delgado. Gracias, José Luis, y gracias a la revista Leer. Alicia González. Pues gracias sobre todo a la compañía en esta tertulia. Fernando Palmero. Muchas gracias. Y José Luis Gutiérrez, que ejercí como moderador, director de la revista Leer.